afternoon, all of you. My name is Gustavo Torres, and I am the Executive Director of CASA. As you know, it's the largest member-led organization serving and advocating for immigrants and working class families in the state of Maryland. Mi nombre es Gustavo Torres y soy el director de CASA. I'm so excited to see all of you right over here. Today, we are celebrating a great victory. Hoy estamos celebrando una victoria extraordinaria. Pasamos el healthcare in the state of Maryland. Pasamos la legislación de salud. Yes, we can. And yes, we could. Yes, we could. So we are so excited about. Additionally, we are here today to continue to push for housing and crime justice bill, which are still working its way in Annapolis. Estamos también aquí, además de ganar la legislación de salud, dos legislaciones que todavía están pendientes. Una, la vivienda, para que no nos saquen de nuestros apartamentos. Y otra, la que tiene que ver con el cambio climático, para cuidar nuestra tierra. Así pues, de que vamos a continuar con esta lucha. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede? ¡Sí se puede! So we are honored to be joined for so many good people today right over here. Y quiero reconocer a unos líderes que han estado trabajando con nosotros. So we have great people here who have been fighting and working with us. Yes. We have the people from Healthcare for All. Vini de Marco is around here. Thank you, Vini, for joining. Muchísimas gracias. Remember, we are going to keep fighting for healthcare to make sure that one day healthcare is for all. Yes. That is our goal. Para asegurarnos que la salud es universal para todos. That is our goal, and we are going to keep fighting for this. We want, and we really want to recognize people who have been fighting for us. In particular, I want to welcome the champion of healthcare for all. She is my delegate, Bonnie Collins. And Bonnie, join us. Sí se puede. Sí se puede. Bonnie, please. Good afternoon. Buenas tardes. Sí se puede, and you did. Yes, we can. We could. Yes. So this effort on the healthcare access bill, the qualified enrollment, was a team effort. Esta legislación de salud que nosotros pasamos fue un esfuerzo colectivo. So I am the messenger to say thank you to you all, first and foremost, for being the folks who brought us this information, brought us the bill, and said all Marylanders need health care. Y yo soy una mensajera de todos los delegados para decirles, gracias a ustedes, porque ustedes fueron los que trajeron la información, ustedes fueron los que nos educaron, ustedes fueron los que participaron para que logremos este primer paso de salud para todos. I also want to thank all of the caucuses, the ethnic caucuses of the legislature, who were behind us, who wrote letters, who met with leaders to say how important this was. Y fueron varios delegados también y comités de delegados que estuvieron participando y enviando cartas para asegurarse que ellos también tenían una voz y podían compartir. And we also need to thank all of the leaders of healthcare in this administration, the Secretary of Health, the Commissioner of
Insurance, the executive director of the Health Services Cost Commission, all of them joined me at the table to say how important it was. How, oh, this is new for me. Y quiero decir además, quiero darle las gracias a los líderes que trabajan en salud en la administración, empezando por la secretaria de salud, por el comisionado, que estuvieron conjuntamente con la delegada y con los líderes para pasar la legislación. So, this bill, passage of this bill shows that we are committed to allowing people to have access to health care and those who are contributing to our economy every single day and should enjoy all of that benefits of that contribution. Y esta legislación lo que hace es reconocer a cada uno de ustedes que hacen una contribución en este estado para que tengan acceso a todas las posibilidades y los beneficios que tiene este programa de salud. This bill represents one more step in helping us to realize the governor's dream and mission of leaving no Marylander behind. Esta legislación tiene como objetivo el mensaje que tiene la administración del gobernador de asegurarse que absolutamente nadie, pero nadie se queda atrás en este estado. Thank you all very much for standing with me and behind me as we move this, and I look forward to working with you in the future. Thank you. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por apoyarme, por acompañarme en esta lucha. ¡Se puede! ¡Se puede! Yes, we can! Yes, we can! What is that in French? We no pouvons! 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 Muchísimas gracias. Delegate, can you join us for 1 second and say a few words? Oh, the delegate is right over here. So please, come you first and then. Delegate Greg Wims, representing District 39, Montgomery Village, Germantown, and a little bit of Gaithersburg. En Germantown, Gaithersburg, Distrito 39 en el condado de Montgomery. I stand with Delegate Carson, who led the bill to make sure that the rights of health for all of you, I supported her, I voted for it, and I want to say thank you for bringing it to my attention and all the attention of the delegation here in the House. Otra vez, muchísimas gracias. Como delegado, estuve orgulloso votando por esa legislación y estuve apoyando. Muchísimas gracias. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Our delegate from Langley Park. Buenas. ¿Cómo está todo el mundo aquí? Miren, les doy las gracias a todos ustedes por trabajar tan duro y fuertemente, estratégicamente, para llegar a pasar todos las legislaciones que tenemos, las propuestas que tenemos en el piso ahora, y me siento muy exitosa con todo lo que hemos logrado y vamos a lograr al fin de esta sesión. Le vamos a comenzar. Yo tengo un memorándum donde yo tengo un librito donde tengo mi lista de mi vaina de que yo quiero pasar. Déjeme decirle, casi todas las cosas se han cumplido. Okay. Thank you so much, all of you. Thank you for coming out here. Thank you for your due diligence and your strategic advocacy. You guys have made a difference. I have my little list that I walk with of all the things that we care about in our community.
And I have to say, me and you and us have to be really proud of all that we are about to achieve at the end of this legislative session. Sí se pudo y se va a poder. Tenemos los votos. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. First of all, we've got to applaud Bonnie Collison for access to care. Para acceso a tener el seguro médico. También estamos trabajando en tener un centro de rehabilitación para niños adictos a fentanil. Y ustedes saben qué problema es ese en nuestras comunidades. Se va a lograr. First, you all know that access to care was so critical. We have got it through on both sides of the house. And now we may have, after this session, a center for rehab for our children who are addicted to fentanyl. That's really important. And so much more. And Purple Line assistance to businesses, $4 million. So we've got a lot going on. Y ayuda para los negocios de $4,000 millones para nuestros negocios. So I'll leave it there. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Es nuestra delegada. Un aplauso con So, queremos darle las gracias igualmente a otros líderes que han estado con nosotros en esta lucha. I just want to say one more time thank you to some extraordinary leaders who have been with us. The U.S. United for Justice, the Public Justice Center, and the amazing organization United We Dream. Son organizaciones que han estado trabajando con nosotros muy de cerca. So quiero darle las gracias a estas organizaciones. Thank you so much. But also, es importante que ustedes sepan que 6 líderes del Senado y de la Cámara estuvieron determinantes para lograr la victoria de salud, que como ya sabemos es solo el primer paso para lograr salud universal. One more time, I just want to mention 6 extraordinary leaders who played a major role to make sure that we pass the legislation that is the first step for healthcare for all. And I just want to mention, number 1, la líder de la Cámara, Speaker Johnson, el presidente del Senado, President Ferguson, la jefa del Comité de Salud, Peña Melnick, Jocelyn, que es extraordinaria, la jefa en el Senado, Chair Bailey, y una vez más nuestra delegada que estuvo aquí, Collison, y el senador Hayes. A todos ellos, démosles un aplauso y say thank you so much. And now, vamos a escuchar. Let's go and listen from the people who are going to be impacted by this legislation. Vamos a escuchar a la gente que realmente va a estar impactada por esta legislación. Nayibe Castro, por favor, se acerca. Buenas tardes. Mi nombre es Nayibe Castro y hoy estoy ante ustedes como miembro de CASA, una inmigrante indocumentada de Colombia, residente del condado de Prince George y una orgullosa afrolatina. Good afternoon, my name is Navy Castro and I stand before you today as a member of CASA, an undocumented immigrant from Colombia, a resident of Prince George's County, and a proud Afro-Latina.
Durante demasiado tiempo, personas como yo hemos enfrentado barreras para acceder a la atención médica que necesitamos y merecemos desesperadamente. For too long, individuals like myself have faced barriers to accessing the healthcare we desperately need and deserve. Como inmigrantes indocumentados, a menudo nos han dejado en la sombra, lidiando con el miedo de buscar atención médica debido a nuestro estatus migratorio. As undocumented immigrants, we have often been left in the shadows, grappling with the fear of seeking medical attention due to our immigration status. La imposibilidad de adquirir un seguro médico nos ha dejado vulnerables con enfermedades no tratadas y cargas financieras insoportables. The inability to purchase health insurance has left us vulnerable to untreated illnesses and unbearable financial burdens. Sin embargo, hoy se marca un momento histórico de cambio y progreso con la aprobación de la Ley de Acceso a la Atención Médica. Casi 300,000 personas, incluidas inmigrantes indocumentados como yo, finalmente tendrán la oportunidad de comprar un seguro médico de Maryland. However, today marks a historic moment of change and progress. With the passage of the Access to Care Act, nearly 300,000 individuals, including undocumented immigrants like myself, will finally have the opportunity to purchase private health insurance through the Maryland Health Exchange. No se puede subestimar la importancia de esta legislación. Es un testimonio de la inquebrantable dedicación y defensa de organizaciones como CASA y la comprensión y liderazgo demostrado por cada uno de ustedes en la Asamblea General. The significance of this legislation cannot be overstated. It is a testament of the unwavering dedication and advocacy of organizations like CASA and the compassion and leadership demonstrated by each member of the General Assembly. Al ampliar el acceso a un seguro médico asequible, se salvan vidas y se reafirma la dignidad y el valor inherente de cada individuo, independientemente de su estatus migratorio. Gracias. By extending access to affordable health insurance, you are saving lives and reaffirming every individual's inherent dignity and worth, regardless of their immigration status. Thank you, Nayibe. Thank you so much. Muchísimas gracias. Now let's go and welcome Rafael Happy from Montgomery County, from Cameroon. Rafael, please join us. Gracias. Good afternoon, everyone. My name is Rafael Happy, and I stand before you today as a proud member of CASA, and undocumented immigrant from Cameroon, and I am a resident of Montgomery County from District 15. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Happy y estoy ante ustedes como un orgulloso miembro de CASA, un inmigrante indocumentado de Camerún y un residente del condado de Montgomery del Distrito 15. I was lucky to escape with my life from Cameroon after I was physically abused and charged for capturing atrocity happening in my home country as a photojournalist. Tuve suerte de escapar con mi vida de Camerún después de que fui abusado físicamente y torturado por capturando las atrocidades de que están ocurriendo en mi país de origen como fotoperiodista. The abuse has left permanent health complications that require treatment and multiple doctors visits. For a long time, I suffered alone, dealing with the
physical pain because of the inability to be able to buy healthcare. Without healthcare insurance, I could not receive the treatment and therapy that I needed. El abuso que ha dejado complicaciones de salud permanente que requieren tratamiento y visitas al médico. Durante mucho tiempo yo sufrí solo con dolor físico debido a la imposibilidad de poder comprar atención médica. Sin seguro médico no podría recibir el tratamiento y las terapias que necesitaba. Today, I cried tears of joy knowing that Maryland will become only one of a few states allowing individuals like my life to purchase their own health insurance. Hoy lloro de alegría sabiendo que el estado de Maryland se convertiría en uno de los estados pocos que permitirían a personas como yo para comprar su propio seguro médico. I will hopefully soon be able to get the needed treatment for my needs and other health issues that I had because of the lack of healthcare. And I long for the day that I am once again pain-free. Espero que pronto pueda recibir el tratamiento necesario para mi rodilla y otros problemas de salud que ha prolongado debido a la falta de atención médica. Y que espero el día que vuelva a estar libre de dolor. Thank you to all the elected officials who put to the support the Access to Care Act and to CASA with as champion this from the start. Gracias a todos los funcionarios electos que votaron a favor de ley de acceso de atención médica y a CASA que han defendido desde el principio. Nous pouvons? Nous pouvons? Can we? Yes, we can. 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 Yes, we Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Unido jamás será vencido. Y tenemos que seguir en esta lucha. Recuerden, este solamente es el primer paso. ¿Ok? Luego tenemos que asegurarnos que todo el mundo tenga acceso a la salud. This is just the beginning. Because then what we need to make sure is that everybody, regardless of the immigration status, are going to have access to health care. Y ese es el compromiso. Ese es el compromiso nuestro. And we are going to keep fighting on that. Pero ¿saben qué? También tenemos otras prioridades importantes. We also have a very important priority. Tenant safety. The Tenants Possession Recovery Act. The Maryland Department of Environment Permitting Authority and Eviction Prevention Fund. All of this es muy importante que luchemos por la vivienda y por el medio ambiente. Y por eso también vamos a seguir luchando ahorita hasta que lo consigamos. Quiero darle la bienvenida a Claudia Salmerón de Prince George County. Claudia, acércate por acá. Muchas gracias. Buenas tardes, le doy la bienvenida a todos por venir y les agradezco mucho, ¿verdad? Y que sigamos así porque nosotros tenemos muchas cosas por hacer y hay que pedirlas porque no podemos hacer nada solos. Good afternoon. I want to thank everyone for being here and for fighting. And we have to continue fighting because there's still a lot of priorities that are left for us to fight for. And no one's going to liberate us but ourselves. Mi nombre es Claudia Salmerón. Vivo con mi esposo y mis 3 niños en el condado de Prince George por 19 años. Good morning. My name is Claudia Salmarón, and I live with my husband and 3 children, and we've lived in Prince George's for 19 years. Voy a hablarles un poco de la renta cara y de los desalojos injustos por excusas falsas. And I'm going to talk to you a little bit about the rent and the conditions for the injustices that are happening. Que yo lo he vivido y muchas más familias.
that I have lived and so have many other families. Yo viví en los apartamentos Evergreen por 15 años y fue donde yo hice mi hogar, mi comunidad, mis hijos tenían sus escuelas, amistades cerca. I lived in a community called Evergreen Terrace Apartments for 15 years. And Evergreen was where I made my home, my community. My children had their schools nearby and their friends nearby. Y a ellos les gustaba mucho por sus amigos que tenían. El vecindario que teníamos era una propiedad muy amable, justo con la comunidad. And they enjoyed their neighborhood. They enjoyed their friendships. They enjoyed the community that they lived in. Vino una nueva administración y ella despidió a todos. Nos comenzó a tratar muy mal. Si teníamos incomodidades, no podíamos llamarla a la oficina porque ella no los escuchaba. And then one day, a new property manager came to the scene. She was not friendly, and she instantly started evicting our fellow neighbors. She treated us badly, and it got to the point where we had discomfort and we couldn't even call the office for our issues. Ella se enojaba porque levantaban nuestras voces. Luchamos por viviendas dignas y justas y ella nos envió cartas de desalojos, cartas que decían que teníamos mascotas cuando nunca hemos tenido animales. She got angry when we fought and we raised our voices for better conditions. She would send out letters saying that we had pets, which was not true. Y ella está sacando demasiada gente por excusas falsas y necesitamos ayuda de todos los legisladores y el gobernador de Maryland. Por favor, quiero que los escuchen a todos porque somos todos los desalojados, no solo soy yo. What is happening in my community is unjust. The manager is kicking out people unjustly. We are asking for all legislators, including the governor, to please help us, to please help neighbors and communities like ourselves that are in this situation. Estoy enfrente a ustedes, legisladores, para que pasen una ley justa que prohíba abuso de poder, como pueden romper y quitarnos las viviendas. I am before legislators today to urge the passing of a piece of legislation that prohibits abuse of power, that gives power back to the community. Y por eso nosotros los arruinan las memorias y los enfermamos por problemas de las viviendas. And because of that, it has really traumatized us and has even caused health complications. Les agradecemos a todos los legisladores y al gobernador que nos escuchen y gracias a todos. Thank you all for listening to me. What do we want? Housing justice. 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 When do we want it? No. When? No. When? No. ¿Y qué queremos? Viviendas dignas. ¿Cuándo? ¿Y qué queremos? ¿Cuándo? And now, remember, education is a top priority for us as well. Educación es una prioridad central para nosotros. It's my honor to welcome an extraordinary leader that has been pushing to make sure that we fix the DREAM Act. Delegate Pastor, please join us. And thank you so much. Yes, we can. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Good afternoon. Buenas tardes. Louder. Come on, let everybody know you're here. Well, it is such a pleasure. It is a joy to be here. I can't think of a better place to be right now. Es un placer, es un honor estar acá.
Yo creo que no hay el mejor sitio para estar en el día de hoy que estar acá con ustedes. Now, I really wish I could spend a lot of time, but I have to go to committee meetings. Me encantaría estar muchísimo tiempo con ustedes, pero ¿saben qué? Como legisladora, me toca ir al comité ahorita. So my chief of staff, Renee Williams, is going to send you all of my greetings. But I needed to make sure before I left, I could tell you from my mouth, my face, to your faces, your ears, how much it meant to me to be able to do the bill for undocumented students to reduce the amount of time you have to show taxes. We know that that is a hardship. Ustedes no se imaginan lo feliz que yo me siento que he trabajado con ustedes y asegurarnos que podemos reducir el problema de que los jóvenes indocumentados tienen que mostrar 3 años de impuestos para poder entrar acá a la universidad, y lo hemos reducido, y sí se puede. I know that without that education waiver, you can get in-state tuition, you can get financial aid, you can get a job where you can even claim taxes, and you can go into the military. But you've been here. You are our students. That makes you ours. Y les digo una cosa, ustedes los estudiantes son nuestros estudiantes. Con esto que pasamos podemos asegurarnos que ustedes pueden solicitar becas, que pueden participar activamente y que pueden conseguir un trabajo aquí en el estado de Maryland. Yes, we can. 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 And this is only the beginning. Call on me. Trust me. Know I am here for you. Now I'm going to turn it over to my chief of staff, Ms. Williams. Y esto es solamente el principio. Quiero decirles, confíen en mí. Estoy lista para seguir trabajando con ustedes. Y muchísimas gracias. Oh, good afternoon. Buenas tardes. I guess you can tell that Delegate Pasteur is all about equity and inclusion. Ya saben que mi jefa es todo lo que es relacionado con igualdad e inclusión. And so am I. Igual And yo. we believe in the supportive work that CASA does for those who are here, working and living and serving this country. Nosotros estamos aquí apoyando a CASA porque sabemos que ustedes viven y apoyan en este estado. That is why HB 473, out-of-state tuition exemption, is a good bill. Y por eso este bill HB 473 es una excelente legislación. The issue of having a 3-year tax requirement for undocumented students to attend college was brought to the attention of Delegate Pasteur. Esta legislación que tenía 3 años para asegurarse que la gente podía tener, para poder entrar a la universidad tenía que mostrar los impuestos, fue traído a la atención de nuestra delegada. She took it on. Y lo tomó. That requirement is a hurdle for immigrant students on their journey to higher education. Sabemos que es un problema para los estudiantes que quieren ir a la universidad. The blueprint for Maryland's future directs us to prepare all students to go into the world to either successfully attend college or to meet the world prepared for a path leading to a career. El plan de Maryland nos exige a nosotros que debemos asegurarnos que todos los estudiantes, o bien sea que vayan a la universidad o que tengan un camino para tener una carrera exitosa. All young people and those seeking better opportunities for themselves, regardless of immigration status, deserve the best chance to a good future. Todos los jóvenes,
sin importar el estatus migratorio, tienen el derecho y desean todo el derecho de tener un futuro en este estado. Reducing the barrier of a 3-year tax return to 2 years will provide these motivated and gifted students, often economically disenfranchised, to help boost the population and revenues of the schools they will attend. Esta barrera de 3 años, que va a ser reducida a 2 años, va a ayudar a todos estos jóvenes que sabemos que son económicamente de bajos recursos para asegurarse que tienen la oportunidad de ir a la universidad y últimamente de tener un impacto en el trabajo. And ultimately, because of this bill, those students will positively impact our state's workforce. Y va a impactar el estado de Mérida. Thank you. Muchísimas gracias. Sí se puede, sí se puede, So much. sí se puede. Yes, we can. Yes, we can. Delegate Wilkins from Montgomery County, where are you? Please join us, Delegate. Thank you so much. She's an extraordinary champion in housing and other issues. So welcome. What do we want? Just cause. What do we want? Just cause. What do we want? Just cause. When do we want it? Now. Now. When do we want it? Now. When? No. Good afternoon, everyone. I am Delegate Janelle Wilkins. How are we feeling today? Muy buenas tardes, ¿cómo están? I am so happy that after 7 years, I'm coming to you with good news. Después de 7 años, estoy feliz de llegar a ustedes con una muy buena noticia. And I want you to know that this success that I'm about to share is because of you. It's because of CASA, it's because of tenants, it's because of advocates. Y esto que les voy a compartir, esta extraordinaria noticia, se debe a casa, se debe a ustedes, a los inquilinos, a toda la gente que ha estado luchando. Just Cause eviction is set to pass on the House floor today. La legislación de vivienda está lista para pasar ahora en la Cámara de Delegados. ¡Se puede! Sí ¡Se puede! ¡Se puede! What do we want? Let's go! When do we want it? Now! So the last thing I want to say is that this bill took 7 years. And that tells us that we can never give up when we are fighting for change and doing the right thing. Y debo decirles, esta legislación se demoró 7 años para pasar. 7 años. Lo que implica que nunca podemos dejar de luchar. Tenemos que seguir luchando permanentemente. We'll keep up the fight for all of the bills. Thank you for your advocacy and thank you for being here. Vamos a seguir luchando por otras legislaciones. Gracias por su lucha y gracias por estar acá. ¡Se puede! Housing is a human right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Now it's my honor to introduce to you Sharon Littlejohn from Montgomery County, Member District 17. She's going to speak about housing issues. Es nuestra miembro y va a hablar sobre vivienda y la crisis de vivienda. Adelante. Go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Sharon Littlejohn, and today I come before you as a Montgomery County resident, CASA member, and a voice representing countless seniors and renters across our great state. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Littlejohn y hoy me presento ante ustedes como residente del condado de Montgomery, miembro de CASA y una voz que representa a muchas personas mayores y inquilinos en nuestro gran estado de Maryland.
For decades, I have called Maryland home, my home, while working tirelessly in our nation's capital. My story is one of hard work and determination, but also one of daily challenges that many seniors face. Durante décadas ha estado trabajando, ha llamado a Maryland mi hogar mientras trabajaba en el Capitolio de nuestra gran nación. Mi historia es uno de trabajo duro y determinación, pero también de uno de desafíos que enfrentan muchas personas mayores e inquilinos como yo. Now, I want you to imagine for a moment, if you will, the challenges faced by our seniors living in substandard conditions. Many are on fixed incomes, struggling to make ends meet while grappling and deteriorating living environments. Imaginamos por un momento, por así decirlo, los desafíos que enfrentan nuestras personas mayores que viven en condiciones deficientes. Muchos tienen ingresos fijos y luchan por llegar al fin de mes mientras luchan contra condiciones malas entre nuestra vivienda y las vidas. Some of the deteriorating living environments that we experience is mold infestation, faulty plumbing, inadequate heating, and rodent infestation are not more inconvenience but grave threats to our health and well-being. Yet, all too often, for our cries for help fall on deaf ears as landlords turn a blind eye to our suffering. Las infestaciones de moho, las tuberías que no sirven, la calefacción que no sirve, infestaciones de ratones, no son inconvenientes sino graves amenazas a nuestra salud y bienestar. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestros gritos de ayuda caen en oídos sordos mientras los propietarios hacen la vista gorda ante nuestro sufrimiento. Despite our best efforts to use the rent escrow system to hold our landlords accountable, so many of my fellow neighbors just were not able to file suit due to handicap, limitations, resources, despite having similar life-threatening issues. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para actualizar el sistema de rent escrow, para responsabilizar a nuestros propietarios, muchos de mis compañeros y vecinos simplemente no pudieron presentar una demanda debido a limitaciones y recursos, a pesar de tener problemas similares que amenazan nuestras vidas. As you see, this is why we need to pass the Tenant Safety Act. With it lies the ability for Maryland to unite tenants in common cause, pooling their resources and strength to hold negligent landlords accountable. Por eso necesitamos aprobar la ley de seguridad de inquilinos para asegurar que tengamos la capacidad en el estado de Maryland para unir inquilinos en una causa común, unido sus recursos y fuerzas para responsabilizar a los propietarios negligentes. This collective approach is nothing short of revolutionary for our seniors, who may lack the resources or stamina to pursue individual rent escrow cases. It ensures that no one is left behind and is forced to endure unsafe living conditions alone. Este enfoque colectivo es nada menos que revolucionario para nuestras personas mayores, quienes pueden carecer de los recursos y la resistencia para perseguir casos individuales en el sistema de rent escrow. Garantiza que nadie se quede atrás y que los propietarios
sean obligados para reparar las condiciones. I'm here today on behalf of our tenant association, joined by countless others, to urge elected officials to support this legislation, which will benefit not only seniors, but also renters across the state of Maryland. Y es por eso que estoy aquí en nombre de nuestra asociación de inquilinos, junto con muchos otros, para insistir a los funcionarios electos a apoyar esta legislación que beneficia no solamente a las personas mayores, sino también a los inquilinos en todo el estado de Maryland. We hear your words, but we want action. Escuchamos sus palabras, pero queremos acción. And when do we want it? ¿Y cuándo lo queremos? Now! Thank you. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much. And now we are going to move to the environmental justice. How important and how critical it is for our families and our communities. As you know, the black and brown communities have been sacrificed in different zones for industrial facilities. And we asking the legislator to protect these polluted communities. Sabemos que nuestras comunidades están siendo bombardeadas por este medio del cambio climático y tenemos zonas muy dañadas. Por eso estamos invitando a nuestros miembros como Marisol Torres de CASA from Prince George para que nos hable. Marisol. Mi nombre es Marisol Torres, vivo en el condado de Prince George, en Riverdale. Good afternoon, my name is Marisol Torres and I live in Riverdale in Prince George's County. Soy madre soltera de 3 bellas hijas. Yo y mis hijas somos miembros de CASA. Siempre lo seremos porque CASA lucha por nuestros intereses. I am a member of CASA, a single mother of 3 beautiful daughters, and like any parent, I want the best for our daughters, and we love CASA because CASA always fights for our rights. Estamos aquí porque desde el 2005 que estoy en el país nunca he tenido acceso a ningún seguro médico. I am here because since 2005, I have never owned or had healthcare insurance. En el 2022, debido a que trabajaba en el roofing con las altas temperaturas, comencé a tener problemas con mi brazo derecho. Tenía miedo de ir al hospital. In 2022, I was working as a roofer in hot and blistering temperatures when I started developing complications in my arm and I had to go to the hospital. Ya que no cuento con un seguro médico y los costos del hospital son demasiado caros. And because because of lack of health insurance, the cost of treatment would be expensive. Cuando ya no aguantaba el dolor en mi brazo, se hinchó y tuve que ir de emergencia. When I could no longer tolerate the pain in my arm, it swelled up and I had to go to the emergency room. Cuando me pasa algo, solo puedo ir a la sala de emergencia. No tengo más opciones. When something happens to me health-wise, I can only go to the emergency room. I don't have any other options. Hasta el día de hoy, después de 2 años, tengo secuelas. Perdí parte de la movilidad de mi brazo. No lo he podido tratar, ya que no tengo seguro médico. And because I have not had access to health care, I've had consequences in my arm, little range of motion, to this day. Y los tratamientos son demasiado caros, pero ahora acaban de votar para darnos la oportunidad de poder comprar un seguro, algo que nunca ha existido. Por fin la comunidad tendrá esa opción. And the treatments have been costly, but now things are different because now we do have the opportunity to be able to purchase our health care insurance. Todos merecemos acceso a la salud. Gracias por su apoyo. We all deserve health care. Thank you so much. Now Sandra Lobo. Let's go and welcome Sandra Lobo from Baltimore City. Sandra, join us. Is Sandra here? Se nos fue Sandra. Okay, thank you so much.
Oh, Sandra, you are here. Okay. ¿Lo tiene ahí, no? Me dijeron que Hola, buenas tardes a todos. Hello, good afternoon, everyone. Mi nombre es Sandra Lobo, soy residente de la ciudad de Baltimore. My name is Sandra Lobo, and I am a resident of Baltimore City. Por 20 años de estar en este hermoso país, And I have been in this country for 20 years. emigré con mi familia de El Salvador después de los terremotos del 2001. I immigrated to this country from El Salvador after earthquakes in 2001. Abrimos un restaurante, compramos casas en el vecindario de Brooklyn. Mis vecinos son personas trabajadoras y muchos de ellos son hispanos e inmigrantes. Once we got here, we opened up a restaurant in the neighborhood of Brooklyn. My neighbors are working class people, and a lot of them are Hispanics and immigrants. Como madre me preocupo de la calidad de nuestro medio ambiente y cómo ha impactado en la salud de mi familia. As a mother, I often worry about the quality of the climate and environment around us and the impact that it has had on our health as a family. Según la base de datos ambiental de Maryland, mi vecindario tiene una puntuación de .95 de exposición ambiental, es decir, una de las puntuaciones más altas en Maryland, expuesto a un ambiente tóxico. According to climate database, my neighborhood and the region that I live in is exposed to some of the highest toxic airs in the state of Maryland. Esas puntuaciones son más que números, son las vidas de nuestros seres queridos. Cuando estaba embarazada de mi hijo, and those aren't just statistics and numbers. That has an impact has an impact on our lives. no sabía que el aire lo estaba afectando y nació con hipertensión pulmonar. Como cualquier madre tenía ganas de llevarme a mi hijo a casa. When I was pregnant with my son, I did not know of the impact that the quality of air, the toxic air, would have. And unfortunately, my son came out with hypertension in the lungs. Después que nació, pero tuvo que quedarse un mes hospitalizado, recibiendo tratamiento crítico para respirar. Ahora sigue viviendo con asma y necesitando tomar medicamento diariamente para no sufrir los ataques. Shortly after he was born, he needed to receive medical attention, critical medical attention. Until this day, he continues to suffer from asthma attacks. Nuestras comunidades no deben seguir siendo sacrificadas para el lucro de industrias contaminantes. Las industrias contaminantes eligen nuestros vecindarios porque nos ven como menos y no creen que tengamos el poder. Our community should not be pawns and sacrifices to contamination dumped by industrial parks. The amount of contamination that they pollute is unjust. Para poder defendernos, todos los que somos parte de CASA creemos que sí podemos y que vale la pena luchar para nuestras vidas, para nuestro futuro. Y sí se puede. As a council member, we know that we need to fight for our rights, and we're going to continue fighting for our rights to ensure that we have climate justice. El primer paso para realizar la justicia ambiental es pasar legislación como ley de equidad climática, laboral, ambiental para eliminar las industrias tóxicas concentradas en comunidades ya sobrecargadas con contaminación. And the first path to realizing and climate justice is to ensure that we are passing legislation
such as the Climate Equity Act and the Climate Labor Act as well, that would limit toxins from industries that continue polluting our communities. Comunidades como la mía necesitamos justicia climática ahora. ¿Qué acciones pueden tomar el MDE para garantizar que la ley de equidad climática laboral ambiental sea considerada legislación prioritaria para la Asamblea General? Communities like mine, we need climate justice now. What actions can the MDA take to guarantee the Climate, Labor, and Environmental Act in this General Assembly? Muchas gracias a todos y esperamos que sí se haga una justicia climática para todos, porque todos respiramos el mismo aire. Thank you very much, and we are all deserving of clean air. Thank you. Okay. Estamos terminando. We are just finishing this right here. Thank you. Thank you very much. And in a moment, Trent is going to explain what is going to be next. Pero les quiero dar las gracias una vez más a todos y todas por estar acá. Y ahorita vamos a explicar, Jorge y Trent va a explicar cuál es el siguiente paso. Muchas gracias. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Se puede! Jorge. Awesome. Se puede, ¡Sí se puede! sí se puede, sí se puede, sí se puede. Okay, so, compañeros, vamos a hacer un piqueteo, vamos a hacer de este punto hasta el otro lado. Vamos a estar haciendo chants, vamos a estar gritando, ¿verdad? Para que escuchen nuestro mensaje. We're going to do a picket real quick, do chants, we're going to go in a circle from this end to the other. Sigamos a Trent. Si pueden seguir a Trent. ¡Sí se puede! Sí se puede. Esta es la fila. Sigamos a Trent. Sigamos a Trent. Esta es la fila. Esta es la fila. Sigamos a Trent. Esta es la fila. Por aquí es la fila. Por aquí es la fila. Esta es la fila. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Housing is a right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Housing is a human right. Fight, fight, fight. Ahora, ahora, ahora. Fight, fight, fight. Housing is a human right. Housing is a human right. What do we